Hola Gérmenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo análisis reduro. Y seguimos con la serie de Genio o Tramposo, en donde analizamos las partidas más polémicas de Hans Niemann, esas que están en el ojo de la tormenta. ¿Y cuáles son? Si no te enteraste, son las que él consiguió la norma de Gran Maestro, o sea, los torneos en donde hizo las 3 normas. Recordemos que fue en 2 torneos cerrados y en un abierto de los Estados Unidos que jugaban casi todos los grandes maestros de allí. Y bueno, él con 15 años y 2.329 de elo en el año 2018 conseguía unos resultados que estaban completamente alejados de su nivel de juego, o al menos de su elo, porque saltó directamente de nivel de maestro FIDE al de gran maestro. Hans, bueno, en esta partida iba de negras, estamos en la ronda 4 de ese torneo y jugaba contra el fuertísimo gran maestro Alexander Shabalov de los Estados Unidos. Hans le jugaba la defensa siciliana. Caballo C3, caballo C6 jugaba Hans, caballo E2 Alexander Shabalov, y aquí movimiento caballo F6. Hasta aquí, bueno, no hay absolutamente nada, pero nada extraño. Todo esto es muy normal. Aquí, si Shabalov hubiera jugado el peón 4 dama, se habría capturado y bueno, Hans seguramente seguiría con E5, que había jugado un par de partidas con esta variante. Pero contra el movimiento G3, aquí mete la jugada D5, que bueno, es la jugada que indica la computadora, y vamos a ver que hay que conocerlo bastante bien a esta línea. No se le puede a alguien ocurrir en la partida. Tiene que tener un estudio previo porque realmente es bastante complejo. No son jugadas normales. Fíjense que a D5, que bueno, evidentemente no puede jugar E5 porque está el caballo. Tiene que comer prácticamente única, porque si no le van a meter D4. Hans hace caballo D4, que es una jugada... si bien caballo por D5 es una jugada completamente natural y normal, este caballo D4 es el movimiento, podríamos decir, más punzante de la posición, porque contra alfil G2, que es la jugada natural de desarrollo, fíjense que Hans mete alfil a G4 clavando ese caballito, y es un poco la idea del movimiento caballo D4. Aquí es prácticamente única el movimiento H3 porque nos están haciendo alfil a F3, pero especialmente caballo a F3, que es mucho más dura. Entonces se molesta a ese alfil y bueno, aquí hay que hacer alfil a F3. Es un poquito la idea. Y en este momento alfil por alfil, caballo por alfil, jaque y rey F1. Básicamente... esto es lo que se tiene que conocer cuando uno juega aquí mismo D5. Porque si uno no conoce D5, creo que va a jugar el plan estándar G6 y alfil G7 con enroque. Pero bueno, Hans conocía esto. Alfil G4, H3, alfil F3, alfil por caballo por rey F1. Y una jugada que también es muy necesario conocer es la no capturar caballo por D5, sino hacer caballo D4, volver antes de que te echen, que es la jugada del módulo, es la única. Y bueno, evidentemente está muy preparado en esta línea, que es una línea secundaria, terciaria, prácticamente en la siciliana. ¿Qué pasa si caballo por D5? Por ahí nos queda que esto, por ejemplo, se lo han colgado muchos jugadores y incluso hasta han ganado partidas de las negras, increíblemente en esta posición, que el gran movimiento que tienen aquí es caballo F4, que parece una tontería el caballo F4, porque supuestamente si caballo por comeríamos y estaremos muy mal, pero no, porque viene dama por F3, toca caballo y toca peón.
Entonces aquí está prácticamente perdido el negro. Por eso es que a rey F1, caballo D4. Caballo F4. Juega aquí Shabalov, que se conocía toda la teoría. Y Hans hace el segundo movimiento del módulo, que, bueno, viene a ser el principal. En realidad, G6. D3 para desarrollar. Alfil G7. Bueno, este es el movimiento natural, pero es obvio que es el movimiento evidente luego de G6. Aquí H4. Shabalov está jugando muy bien en esta posición también. Y en roque corto juega Niemann. Una jugada completamente normal. No es la elección del módulo, pero podríamos decir que es bastante natural. El módulo prefiere evitar el avance de H5 con H6 o H5. En roque, H5, justamente, que es la idea. Y aquí Hans hace el movimiento, el segundo movimiento del módulo. Segundo, primero. Está ahí que es B5. Jugada natural también. No, pienso que no hay nada extraño en B5 porque se amenaza B4 echando el caballo y comiendo caballo por D5. Esto no tiene ninguna historia, son jugadas muy simples. H por. Y aquí come el peón de F. Es la que dice la máquina, pero también creo que tiene un justificativo muy razonable. Es abrir la columna F y no abrir la columna de H. Es simplemente eso. Alfil E3, fíjense que Shabalov, bueno, está metiendo todas las duras también. Esto como para que vean y comprendan el nivel de juego de un muy fuerte gran maestro que mete todas las del módulo, a pesar de que Hans también está jugando espectacular. B4 juega aquí, que podríamos decir que es una jugada errónea, aunque súper natural. La compu prefería hacer jugadas, bueno, extrañas como dama D7, que en realidad lo que está haciendo aquí con dama D7 es defiende el de B5, porque se amenaza comer y caballo. Hans hace el movimiento B4, que no es perdedor para nada, pero es una leve imprecisión. Alfil por D4, C por D4 y caballo E6. Juega aquí el maestro Shabalov. Y tengo que decir que había un movimiento archi de máquina, pero archi recontra de máquina, que no lo hace Hans, que es caballo por D5. Fíjense que caballo por D5 está entregando la dama. Entrega la dama entera. Pero bueno, obviamente hay que calcular un huevo esta posición. Entrega la dama, pero va a comer la dama. Y hay que analizar las tres salidas de rey. Rey E2, rey E1, rey G1. Es absolutamente compleja esta posición. Tenés que analizar caballo E6, tenés que analizar torre por, tenés que analizar caballo por. En fin, debe haber montones de opciones. Hans no elige el movimiento de caballo por D5, que es realmente muy complejo. Creo que esto está interesante también para evaluar, a ver si se mete realmente en las líneas del módulo. Y no, aquí elige una continuación muchísimo más tranquila, mucho más natural también, que es dama D6. Dama D6 amenaza en muchas ocasiones dama por G3. Es verdad que se está entregando la calidad, pero la realidad es que comerse la calidad sería un error, porque luego de la captura estamos presionando muy fuerte contra el peón de F2. Incluso acá, claro, me confundí yo. A caballo por F8 viene D por C3 intermedia, que te hace de goma. Te están amenazando te están amenazando comer, te están amenazando comer. Mucho ataque, entonces caballo E6, dama D6 juega Hans, caballo E4 mete la dura. Shabalov saliendo de la amenaza del peón de C3, caballo por E4, D por E4, y aquí Hans no hace ninguna tontería, no saca la torre, sino que directamente se come el peón de G3 amenazando mate, a lo que Shabalov, fantástico, ¿no? No hace caballo por F8, que sería la jugada que todos haríamos
instantáneamente. Pasa que acá esta posición te dejaría medio perdido. Te están amenazando mate y luego de, por ejemplo, dama de 2 viene un D3 con infinidad de amenazas. Alfil por, peón por, alfil de 4. Bueno, todo apunta al peón de F2. De repente el negro tiene muchas opciones contra este rey que está desprotegido. Entonces, luego de dama por G3, Shabalov, que es durísimo, hace dama E2. Y aquí Hans, bueno, hace el movimiento el más normal dentro de los dos movimientos que indica la compu. D3 mega complejo y torre F6 sacando sencillamente la torre, elige obviamente el natural. Torre F6, dama, torre D1. Fíjense cómo Shabalov está metiendo todas las del módulo. No quiero decir nada, no quiero acá, pero Shabalov es más duro que la infancia en Siria. Y bueno, en este momento Hans hace una jugada que es bastante normal también. Aquí, dama E5, es la mejor de la computadora, pero también hay que decir que es sencillamente está defendiendo el peón de D4. Luego de torre D3, que también vuelve a ser una jugada excelente por parte de Shabalov, idea de pasar la torre por H. Aquí Hans no come torre por E6 porque estimo yo que no hay necesidad de hacer por el momento torre por E6. Es decir, torre por, D por, dama por. Esto es lo que indica la compu. Se podría haber hecho, pero Hans hace una un poquito más compleja, que es la segunda opción de la máquina, que es torre C8. Tocando el punto C2. Y a torre de H3, que era un poquito la idea, aquí sí que está viendo que le van a hacer caballo por, rey por y torre por H7 con descontrol total de su posición. Hace torre por E6, eliminando, entregando la calidad, y luego de D por. No hace dama por E6, que es la jugada de la computadora, aunque hay que decir que el movimiento que hace es muchísimo más humano, aunque malo, según la máquina, es muchísimo más humano, porque uno piensa, listo, me voy a comer el peón de E6 en la siguiente prácticamente, prefiero que no me coman el peón de H7, ¿no? No sé qué piensan ustedes, yo más o menos pienso así, igual hay que profundizar muchísimo más, ¿no? Pero y el tema es que Hans hace H6, pensando quizás que dama G4 no se podía porque se te está cayendo el peón de C2, y de hecho es más o menos algo así lo que va a venir. Bueno, en realidad no tan así, pero podría haber estado en los análisis. La cosa es que H6 es un error que podríamos decir que lo debería haber llevado a la derrota. Como ven, fue tablas. Era mucho mejor dama por, la de la máquina, ¿no? Y si torre por H7, acá la compu cierra las posibilidades blancas con dama C4, jugada muy difícil de hacer, muy interesante, que bueno, la idea es el contrajuego por la columna de C. Tenemos una calidad de menos, pero vamos a generar bastante actividad, nos vamos a comer el peón de C en la mayoría de las posiciones y vamos a estar razonablemente bien. Obviamente si después acertamos todas, ¿no? Si después jugamos precisión 100%. Bueno, D por E6. Hans hace H6, perdón, jugada súper natural, humana. Shabalov, dama G4, tocando el de G6. No le importa que le coman el de C2. Y aquí Hans mete torre C6. La mejor del módulo. Creo que es una jugada bastante difícil de hacer, es decir, aceptar que uno no se puede comer el de C2, no venir a defender nada aquí con G5 ni tontería, porque siempre existe la posibilidad del torre por H6 que te está liquidando completamente lo que es la posición del rey. Bueno, hace entonces torre C6, una jugada que yo pensaría, pero claro, inmediatamente me daría cuenta que es mala, es rey H7.
torre G1 y no hay defensa sobre G porque a esta te estoy comiendo, ¿no? Dama por G5. No se puede comer porque está clavada. Bueno, torre C6, torre por H6 y dama por E6. No come alfil por H6 porque luego de torre por va a estar perdido. No, perdón, me confundí. Esta jugada. Dama por... Yo no soy una máquina. Meto jugadas normales y me cuelgo cada 3 jugadas me cuelgo en una. Dama por G6 y acá al parecer está perdido. ¿Cómo es? Esta. Ah, uff, qué áspero, qué duro. Mirá de dónde salió este jaque, ¿no? De locos. Bueno, torre C6, torre por H6, entonces dama por E6. Aquí Shabalov juega dama por E6, torre por... Estoy tocando el peón de E4 y Shabalov defiende con torre 6, 4, H4, defendiendo el de E4. Aquí Hans hace torre C6, juega de módulo, pero absolutamente natural. Torre G1, que termina siendo el error que iguala completamente la partida. En una pifió Shabalov, que fue en esta, y entonces aquí Hans aprovecha, torre por C2, se come el peón inmediatamente, no es que va a defender con rey F7, porque parecería ser que hay que comerse el peón e intentar pasar el peón de D. O sea, torre por C2, torre por G6 y aquí D3 iguala en el acto, fíjense de qué manera, D3 es 0-0 prácticamente, torre H, G4 para comerse el alfil, torre C1 jaque, rey G2 y D2. Y ahí se terminó. Te van a comer el alfil, pero está todo calculado. Rey F8, torre aquí, rey aquí. Y es como una variante muy larga, que más o menos Hans la tuvo que haber calculado desde acá. O sea, son como 10 jugadas más o menos para adelante. Fíjense, D3, cómo es toda la variante. O sea, aquí, rey, jaque, y a torre de 8 corono. Y entonces, igual es complicado, porque uno no sabe bien, o bueno, no llega a intuir, creo yo, en la mayoría de los casos, si todo esto es que me voy a llegar a comer el peón de B2. Y la realidad es que sí, se come el peón de B2 increíblemente porque a torre F3, que parece la salvadora, hay una jugada que es de otro planeta, que es torre 1. Intermierda. Esta es monstruosa, una jugada brillante, que lo que hace es que te toca el peón de E4 y vos decís, ¿qué hago acá? Porque si F3, jaque y te como. Si rey aquí para defender, ahora sí, torre aquí, por ejemplo, te como el peón de A2. Y si torre, bueno, aquí fue A3 y fue tablas, o sea, es tablas muertas, te comen. Y entonces, bueno, ante este movimiento dijeron, listo, empate, hermano, porque quedan en igualdad de peones. Entonces, esta fue la cuarta partida del el primer torneo en donde Hans hace norma de GM jugando contra un rival que tenía 250 puntos más de elo. Luego de esta vino Niemann contra Stukopin, un GM de 2.600 literalmente, y a él le ganó. O sea, aquí había 270 puntos de diferencia de elo, Hans de blancas, y comenzaba con D4, esta es la que le siguió, la partida que le siguió. D5, C4, C6, pasamos la apertura rápido, una defensa eslava. Todo esto es clásico, se conoce, aquí hay varias variantes, alfil D3, dama C2. Jugó Hans con dama C2, alfil D6. Hans elige la variante de alfil D3, enroque, todo esto es archiconocido. Aquí lo más común para entrar en lo que sería la variante Merano es esto, D por C4, alfil por C4 y B5. O esta es la Merano, no, en realidad es con alfil D3 de una, la Merano. Bueno, acá dice, el Liche me dice Stoltz. No
No tengo variante Stolz. No la conozco como Stolz a esto, sino Merano. Lo conozco yo, no sé, algún erudito de los nombres de apertura. Muchas veces pasa también que en el idioma inglés le ponen las variantes, los nombres de variantes de las aperturas, digamos, de ellos, no sé, como de sus próceres de habla inglesa, que aquí en Hispanoamérica no tenemos ni la más mínima idea de por qué se llaman así. Bueno, la cosa es que aquí Stupoking hizo H6, que es una línea que es secundaria, es mucho más común, como les digo, D por C4. Y aquí, bueno, algo que quiero aclarar, paréntesis que me quedo dando vuelta. No es tan importante los nombres. O sea, ser una enciclopedia de nombres. Yo digo porque muchas veces, ¿cómo no sabes el nombre del gambito no sé cuánto, el nombre del gambito pirulo, el ataque no sé cuánto? Y no, es que eso es como un conocimiento en ajedrez que es superficial y que en realidad uno tiene que entender los mecanismos, las ideas que hay detrás de los planes de las estructuras de peones. Bueno, sigo, paréntesis. O bueno, eso para justificar que yo no sé nombres. Puede ser también. Bueno, H6, H3, juega Hans, torre 8. Esto, bueno, no tenemos nada que decir. Se están ambos guardando el... Digamos, Hans no está haciendo E4, que sería la ruptura típica. Stupoking no está haciendo el D por C4, que es muy natural en estas posiciones, luego de B5 alfil B7. Aquí Hans juega torre D1, que es una jugada muy útil antes de lo que son los cambios. Y bueno, en este momento sí que aquí el negro se decide con el plan estándar en estas eslavas, que es D por C4 y luego de alfil por C4, B5, para posteriormente sacar el alfil por B7, la dama en C7, generalmente A6 y por último este C5, que es la jugada así a grosso modo que se intenta hacer el interruptor de la posición que comienza con el movimiento D por C4, que como verán se puede hacer más tarde, más temprano, pero siempre se termina haciendo. B5, alfil E2. Aquí siempre las dos salidas son a D3 o a E2. Hans decide a E2. Alfil F1 era la del módulo, muy rara. Juega con alfil N2. Dama C7. Defiende aquí perfectamente C6. Es una jugada útil en todas las eslavas también. Y Hans aquí hace E4. Que creo que es la jugada más normal. Uno siempre busca el E4 luego del cambio D por C4, ¿no? Es un poquito la idea porque uno intenta sacar el alfil generalmente por E3. Le hacen E5 y alfil en E3. Alfil B7 juega Tupoking, que podríamos decir que es una jugada súper normal, pero imprecisa. 2600 aquí hace la normal que cualquier ser humano entendería que es algo normal hacer alfil B7, pero Hans vamos a ver que en esta partida lo va a machacar a partir de esta ventaja de más un punto. Esta partida es fuegos artificiales realmente en la táctica. Todavía viene tranquila, pero vamos a ver que a partir de acá se va a volver completamente... bueno, ya van a ver, no lo quiero spoilear. Torre AC1 juega Hans, la segunda del módulo y más normal. También la otra opción era comer. Torre AC1. A6 juega Stupoking, que fíjense que es como si fuera un error de módulo, o sea, un error. Pero si recuerdan lo que yo les decía que había que hacer A6 y C5, es decir, el GM, y claro, obviamente juega A6 porque es la jugada más natural, que después de comer y vas a jugar C5 y tenés que defender el peón de B5. Pero claro, a partir de aquí Hans lo va a machacar, porque el último movimiento de torre C1 está clavando
la dama. Y aquí, bueno, había, digamos, una variante que era muy de máquina, que era comer todo primero, comer y comer, y entonces luego meter caballo de 5, que es un bombazo, que no tiene gollete. Meteríamos después el caballo en B6. Bueno, súper áspero realmente esta línea. Torre aquí, caballo de 7, pero te machaca bien en estilo computadora. Caballo por, torre por, alfil acá y dama B3, por ejemplo. Bien computadora es esto. Hans no hizo esto, no se metió en la línea de peón por. Hizo derecho nomás la tercera del módulo, que es caballo D5. O sea, vio el tema de la columna de C abierta y bueno, y fue por esta línea. Aquí hay que hacer, había que hacer caballo, dama D8. Dama D8 era la principal y su rival se equivoca. Hace caballo por D5, la más natural de todas. Y luego de E por D5 hay muchísima tensión en el peón de C y presión en la columna de C en especial. Y ya aquí podríamos decir que está perdido el negro. ¿Qué tengo para decir de esto? Si soy abogado de Hans Niemann, digo que el rival se equivocó y que Hans no hizo las mejores del módulo. Si soy el abogado de Magnus, lo que digo de Magnus o de acá del amigo Stukopin, digo, y me mete tanta presión, me va machacando tanto sin ser jugando a nivel 3800, sino que me va machacando a nivel GM 2700 y que colapso. O sea que yo no puedo mantener el ritmo de jugar tan bien, a pesar de que no le hace las principales de módulo. No sé si se entiende, ¿no? Es para el que es abogado de Stukopin, puede decir que Hans tiene tal sutileza en las trampas que sin hacerlas mejores hace que sus rivales colapsen. Y el abogado de Hans puede decir no. Si tu rival es, si tu defendido es un boludo, no es culpa mía. No sé, digo yo, ¿no? Me pongo en los dos lados, ustedes deciden. Porque claro, acá había que hacer dama de 8, ¿no? O sea, esa sería la idea. ¿Sabes? ¿Qué culpa tiene Hans que su rival no mete la del módulo difícil de hacer dama de 8? Sino que derecho se come el peón. No tiene ninguna culpa. Aquí captura. Torre a C8. Porque claro, si vos ves este movimiento y decís, está todo bien. O sea, esto es lo que calculo en 2600. Está todo bien la posición. ¿Qué puede llegar a... ¿Qué está pasando de malo? Si te como todo y está todo defendido. Bueno, van a ver que aparece una jugada brutal que tiene que ver con el alfil N2. O sea, miren lo que había calculado Hans. Que después de comer, aparece alfil G4 y acá tenés que abandonar. Porque te toca la torre. Entonces, te toca la torre y estás liquidado. Tenés que correr la torre y vas a perder porque hay mucha presión contra el peón de C. Tenés que hacer torre C y entonces peón por. Pero miren acá la maravilla que va a venir a continuación, porque esto sí que son todas una tras otra, combinación de módulo brutal. Torre por D1, dama por D1 y ante alfil por C6, que aparentemente sostendría toda la posición, viene dama C2, que tampoco es de otro mundo, es la jugada más comunacha del universo, comerse digamos, clavar el alfil, pero que fíjense toda la secuencia. H5, todavía no te podés comer el alfil porque, bueno, después te van a comer el alfil a vos. Entonces, primero Hannas hace alfil F5, que es el mejor movimiento según el módulo. La idea es que si te vas a E2, por ejemplo, permitís la jugada torre C8. O si te comes por ejemplo, podrías llegar a defender con torre E6, que yo creo que esta es muy razonable, ¿no? Es decir, comer alfil por H5, podría haber jugado esta, que era una jugada como más normal
que vas a ganar como sin tanta magia. No, hizo alfil F5. Aquí torre D8, que es muy interesante. Fíjense todo lo que tuvo que haber visto Hans. Luego alfil F5 porque torre por C6 ya no funciona. Porque te como y no podés comer porque te da un mate. Entonces acá, en toda la combinación luego de torre D8, tuvo que haber visto rey F1. Única jugada, única, para evitar, o sea, acá sí te estoy amenazando comer, y jaque, obviamente no es mate porque me voy. Y entonces, ante alfil D7, que parece ser una bomba porque defiende todo, es decir, la normal, dama por, alfil por, y si te como el alfil, te como el alfil, ¿no? Y tablas. Entonces, rey F1, alfil D7 parece que se está salvando, pero en realidad hay un pequeño detalle que es este jaque previo. Y entonces, a rey H8, una jugada de otro planeta. O sea, no te podés comer dama por dama, alfil por, torre por, porque sencillamente te como el alfil. Entonces lo que tenés que hacer acá es dama, E2, te amenazo. Dama por H5, que te voy a dar mate, te amenazo la dama. Y acá tenés que abandonar. Simplemente. Te está todo colgado, tenés todo colgado. Te amenazo. Bueno, hizo, tiene que entregar la dama. Hizo dama por rey por H7. Entonces, primero Hans le come la dama y luego alfil por no le hace dama por H5, sino que le hace dama C2, tocándole el alfil y la dama, el rey, y entonces acá sí abandona. Es tu coping. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Esta partida mete una maravilla táctica de nivel altísimo para un 2329, y lo digo con absoluta certeza porque yo ahora tengo un poquito menos, pero tuve 2330 y más de Elo, y esto no lo veo ni en pedo, no lo veo ni entrenando a la mitad de lo que vio Hans. Pero bueno, obviamente él estaba en ascenso, 15 años, todo el día entrenando, y seguramente el abogado de Hans dirá, no, pero mi defendido es un chico en pleno ascenso, todo esto lo ve y lo hace todos los días. No sé, ahí, se los dejo a su criterio, gérmenes. Decían ustedes sobre lo que les parece esta partida. Les mando un fuertísimo abrazo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!